Una cuestión, estoy bastante resfriado y eso hace que esté también sordo, me toca poner los oídos, yo no escucho y no sé si se oye bien. Aunque esto es un aula histórica de las de antes, ¿no? Con una acústica muy buena, el aula escalonada. Y bueno, si veis que voy bajando el tono, como me voy encontrando mal de la fiebre, pues me lo decís con toda ¿bien? Bueno, lo primero, agradecer a la Escuela de Relaciones Laborales. Yo soy Eddie Sánchez, en este caso estoy aquí como coordinador de Izquierda Unida Madrid, sirviendo de anfitrión a la visita de François con nosotros, ¿no? Como sabéis, secretario nacional del Partido de la Izquierda de Francia y también consejero de la toda famosa para nosotros, sobre todo los que habéis vivido en Francia, en París, ¿no? De consejero regional de IFE-France, ¿no? En París. Y bueno, para nosotros es un honor recibir este acto, desde que me lo dijeron al primer momento no lo dudamos, y además con un tema que en lo personal y en lo político pues tengo una implicación y una organización también, ¿no? Pero este acto se puede hacer porque la Escuela de Relaciones Laborales lo permite. Y en momentos donde sabéis, además de mi universidad, la Complutense, aquí he estudiado, también aquí he dado clases y tengo ahora una implicación como investigador, es un momento de ataque muy grande, ¿no? De las políticas de recortes y de ajustes, entre otros marcos, contra la universidad, contra la actividad académica e investigadora y sobre todo quien más está sufriendo esta situación es la Complutense. Y bueno, en concreto estamos en una escuela de relaciones laborales, la antigua, histórica, digamos, sede. Este aula, por ejemplo, aquí dio clase Ortega y Gasset, han dado clases pues, grandes, ¿no? Maestros, profesores, y todo fue un aula muy de asambleas de estudiantes en la época de la lucha contra la dictadura, ¿no? Y todo lo que fue la San Bernardo, pues la histórica calle de muchas de las movilizaciones en el primer franquismo, los primeros años de la dictadura, que se saldaba normalmente en Plaza España, 50 metros más abajo, con represión, ¿no? O sea que estamos, yo creo, con un marco incomparable. Agradecer al director de la Escuela de Relaciones Laborales, porque en estos momentos en Madrid, con una alcaldía como la que tenemos y un gobierno como el que tenemos, cada vez es más difícil hacer un acto en el centro de Madrid. No se dejan, los edificios municipales no hay permiso, y esto va siendo ya una isla para hacer actividades gratuitas que siempre, por lo menos en mi experiencia, en la fundación que dirijo, que es la Fundación de Investigaciones Marxistas, la que hacemos todo, y eso gracias a su director y sus profesores, sus trabajadores y trabajadoras, que además son cuerpos muy sindicalizados, muy combativos dentro de la universidad. Por tanto, estamos en un marco incomparable para hablar de, también en un contexto fundamental. Como sabéis, este año es otro año más de recortes, entramos en el 7º año de la crisis en nuestro país, prácticamente una generación de jóvenes españoles y españolas solo han conocido la crisis, ¿no? Y también es un año de movilización y también electoral a nivel europeo, que es fundamental. Lo que se llama consolidar el proyecto europeo no es más que un eufemismo, que es profundizar en el carácter capitalista neoliberal, ¿no? Del proyecto europeo, excluyendo pues, a todas las capas populares, salariales de nuestros países de Europa, y tenemos uno de los partidos que forman parte de una de las grandes organizaciones políticas en estos momentos, que como el Front de Gauche, en uno de los grandes países de Europa, donde están dando la batalla contra corriente desde la izquierda, además en un contexto donde se suponía que ganaba Hollande, ¿no? Como presidente, pues estaba ya todo superado y hemos visto que no. Pero agradecer, muchísimas gracias al Front de Gauche por venir aquí, porque todas estas cuestiones en un país periférico como el nuestro pues nos animan, ¿no? Entrando en materia, vamos a hablar de, además como soy venezolano, como sabéis de origen, pues eso es un tema además que tengo cierta cuota pantalla, ¿no? Todo, revolución ciudadana y procesos constituyentes. Esta, digamos, pues yo voy a dar un marco, una presentación en torno a un marco histórico y teórico. ¿Por qué? Porque el planteamiento ciudadanista, y en concreto el proceso constituyente, dentro de la izquierda en la que yo pertenezco, de la que provengo, ¿no? Marco de Izquierda Unida, PC, es más bien reciente. Y también dentro de la izquierda heredera del movimiento obrero marxista europeo también, ¿no? Habría que contextualizar esta recepción de este marco político en la década de los 70 del siglo pasado, en donde fue el desarrollo de las teorías, digamos, de las vías democráticas al socialismo, donde los partidos comunistas, grandes partidos comunistas occidentales, como el italiano, el francés, el español, entre otros, protagonizaron, pero también lo que se denominaba en aquel momento el socialismo del sur de Europa, ¿no? En donde los socialistas franceses jugaron con los griegos, imaginaos dónde han quedado los griegos, ¿no? El PASOK, ¿no? Pero bueno, en aquel momento también ese socialismo del sur de Europa, el italiano, el español, el francés y el griego, jugaron un papel, digamos,
en el planteamiento de las vías nacionales o vías democráticas al socialismo, que tuvieron, por desgracia, una primera experiencia truncada en forma de golpe de Estado con el Chile de Allende, que además sirvió para Europa sacar muchas lecturas, ¿no? En Europa hubo un pequeño intento, muy corto también, donde además el capital financiero jugó un papel fundamental de romperlo, que fue la alianza de la izquierda en Francia entre el Partido Socialista francés y el Partido Comunista, el primer gobierno de François Mitterrand, en donde pues, se realizaron políticas como expropiaciones, nacionalizaciones, políticas fiscales muy grandes, ¿no? Que fue una pequeña experiencia, la única que podemos estudiar en esta concepción de vías democráticas al socialismo. Entonces ese fue un momento en el que mi tradición, pues, lo que hasta aquel momento se consideraban como, digamos, derechos de carácter burgués, liberal, ¿no? Marcos teóricos liberales, individuales, ciudadanistas, pues quedan también recogidos en nuestro acervo teórico, entendiendo que también ya eran un patrimonio de la clase trabajadora, que además en Europa Occidental en concreto habían protagonizado las grandes luchas por las libertades civiles e individuales y democráticas, como fue aquí la Segunda República, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí, en España en concreto, perdón, a partir de ahí, digamos, todo el marco de procesos constituyentes han tenido como tres precedentes hasta ahora, ¿no? El primero, en el caso concreto de nuestro país, en España, se hablaba de proceso constituyente y hubo mucha teoría al respecto. Afortunadamente, gran parte de ellas ya está en la red, ¿no? En internet, que fue el marco del paso del tardofranquismo, lo que se llama la transición, ¿no? El paso de la dictadura a la democracia, en ese, digamos, debate que sobre todo el PC, el Partido Comunista de España, en la elaboración de la Constitución del 78, tenía sobre digamos, una herramienta teórica de origen italiano que era el carácter progresivo del derecho, ¿no? Era no desdeñar, y aquí tenemos algún protagonista de esos debates de la época, ¿no? Que eran muy jóvenes, no desdeñar las leyes y los marcos superestructurales, constitucionales, ¿no? Para avanzar al socialismo o a una ruptura democrática. Entonces hablaba de procesos constituyentes de la dictadura a la democracia en el marco de la elaboración de la Constitución del 78, que al final, marco de correlación de fuerzas, pues dictó una constitución más constreñida que el intento que desde el sindicalismo, el PC y parte del Partido Socialista también, en un inicio, intentaban hacer una constitución a la italiana, ¿no? A la italiana, lo que pasa es que en Italia se había ganado, por medio de los partisanos, se había expulsado, ¿no? Había una derrota del fascismo en nuestro país. Entonces la gran constitución italiana, todavía vigente, que marcaba el trabajo y el mundo del trabajo como el eje de construcción nacional, ¿no? Así habla el artículo 2 y el artículo 3 de la Constitución italiana, que marca el carácter republicano de Italia como una realidad irreversible, ¿no? Entonces, en ese proceso constituyente, esos debates, se intentaban que esos dos elementos formasen parte de la Constitución española, como sabéis. También se habló de procesos constituyentes, esto desde un punto de vista más reaccionario, en el contexto de la desaparición de los países del este, de los estados socialistas del este europeo en los 90. También encontraremos en las hemerotecas, en clave de la razón española, en la revista española de Derecho Público, de Derecho Constitucional, es decir, del CIS, ¿no? Perdona, del CIS, todos los debates que había sobre los procesos constituyentes en aquellos países donde se entendían de una manera claramente reaccionaria. Era entender democracia como avance a la sociedad civil asimilado al mercado, ¿no? Frente a unos sistemas donde el mercado, la sociedad civil e el individualismo era aplastado, pues se enarbolaba en torno a los derechos humanos de un discurso individual de tono ciudadanista liberal primigenio, lo que escondía al final lo que hemos visto, que no era más que el avance del neoliberalismo en esos países. También ahí se hablaba de proceso constituyente y al final ya más a partir de las últimas épocas del siglo XX y sobre todo en los años 2000, los procesos constituyentes en América Latina, en Venezuela principalmente, luego se han ido desarrollando en más países que retoman la tradición, por un lado populista, nacionalista, soberanista, y por el otro, como Joan Garcés en su último libro dedicado a Allende, que recomiendo la lectura en el siglo XXI, retomar lo que eran las vías democráticas del socialismo en un marco de la globalización capitalista, ¿no? O sea, el ejemplo de Allende, pues retomarlo en estos momentos, y procesos constituyentes en América Latina, donde además era muy importante porque daban por zanjada la estrategia de toma del poder por medio de la lucha armada, y adoptar la lucha democrática como la única vía, digamos, de avance o bien al socialismo o los sectores, digamos, más nacionalistas, ¿no? De un carácter antiimperialista, pues el marco de independencia nacional, aunque sea dentro del capitalismo, ¿no? Avanzando un poco,
yo creo que vemos que procesos constituyentes y discursos, por tanto, ciudadanistas, con esto voy terminando, tienen este gran potencial, pero tienen alguna confusión porque también hay sectores liberales, ¿no? Sectores de la burguesía que lo utilizan como suyo. Aquí en España hemos visto UPyD, ¿no? Bueno, luego está Mario Bondi y sus cosas, ¿no? Pero bueno, sobre todo UPyD, que tiene un discurso en torno a lo que es el proceso constituyente, lo que plantean es claramente una adaptación del mercado como una realidad global a todo, ¿no? Y por eso ese discurso tan antipúblico, tan antisindical, tan antiestatalista que tiene esa organización. Pero también porque son una organización de carácter liberal y en esas fuentes teóricas se respira. Por eso yo creo que desde la izquierda tenemos, para no tener confusiones, precisar. Proceso constituyente, ¿por qué hablar hoy? ¿No? Ya hemos visto ejemplos históricos desde los 70, 80, 90 hasta ahora. ¿Por qué hoy? Claramente, la formación social española que sale de la transición, por utilizar términos que todos conocemos, tenía 4 aspectos. Un capitalismo con un modelo de producción claramente hegemónico, pero un capitalismo regulado en lo económico, en su construcción territorial en torno a comunidades autónomas, en su forma de Estado una monarquía y en su desarrollo político un bipartidismo imperfecto, es decir, un bipartidismo a nivel estatal complementado con los partidos conservadores de las burguesías periféricas de Cataluña y Euskadi, el País Vasco. ¿Bien? Esas eran las 4 grandes características de la inserción de España en la globalización en los 70-80. Y esa es la sociedad que ha sido hegemónica en estas 3 décadas y media, pero que ahora entramos. Podríamos decir, como lo entendemos Izquierda Unida, en la última asamblea del PC de su anterior congreso en el 2008, la crisis, lo que viene a nivel superestructural, hoy no es un debate económico, eso lo tendremos otro día. Lo que viene, la crisis, es a zanjar cómo superado el modelo político, económico y jurídico, ¿no?, que heredamos de la transición. Entonces el debate está en cuál. Claramente el neoliberalismo requiere superar este status quo, ¿no?, esta formación social que viene de la transición, para recuperar primero su acumulación de capital y profundizar en el dominio neoliberal. Y esto tiene un eje fundamental, que es atacar ¿qué? ¿Cuál era el elemento central de freno en un constitucionalismo como el español del 78 al capital? ¿Cuál es? El Estado social. Estado social que además formalmente en todas las constituciones europeas, también la francesa, ¿no?, de la Quinta República, el Estado social es el eje de construcción del constitucionalismo moderno. De tal manera que esa trilogía de Estado social democrático y de derecho, es decir, un Estado es democrático y de derecho porque existe Estado social. Si se acaba con el Estado social, hay que atacar la concepción democrática de un país y también de garantías, ¿no?, jurídicas de derecho, como estamos viendo sobre todo en el marco sur. No sé si me explico. Entonces, para el neoliberalismo es eso. Y hay que concretar, es decir, este marco de superación, ¿no?, de lo que fue el proceso constituyente del 78 del siglo pasado en España, es el ataque frontal al Estado social, que no es solo el Estado de bienestar, sino también reconocimiento del conflicto social muy escorado al capital, es decir, derecho sindical, derecho a la huelga, negociación colectiva, todo eso está en cuestión. Y por parte de nosotros el proceso constituyente es dar por superado el marco de la transición para avanzar, que todos los aspectos sociales que podíamos tener se ven en cuestión o van a ser claramente superados si no iniciamos en este país una senda de transformaciones políticas y económicas fundamentales que requieren otro marco constitucional, superestructural, que nos permitan. Por tanto, aquí está la discusión. El ataque del Estado social solo se puede dar en torno a un conflicto muy grande, como estamos viendo en las movilizaciones en España, ¿no? Y también hay que definir, decía concretar para mí es esto, y también hay que definir teóricamente las distintas corrientes que hay dentro de este debate, y por esto lo dejo. Yo creo que bajo el marco del proceso constituyente se esconden más o menos tres líneas. Una de carácter positivista, muy conservadora, en el que sí, y muy estrecha, que entiende el proceso constituyente simplemente como la sustitución de una norma general, constitución, por otra. Básicamente es donde entra, digamos, las concepciones más conservadoras y neoliberales, pero también con cierto marco centroeuropeo, el constitucionalismo centroeuropeo actual, todas las corrientes nacionalistas que, por ejemplo, en Cataluña están planteando de manera hegemónica, ¿no?,
la superación del marco de la España y las autonomías, ¿no? Es decir, esta visión positivista es, dejemos intacto el modelo económico, o mejor dicho, para que el modelo económico capitalista se desarrolle, hay que posibilitar un cambio en la estructura del Estado. Un cambio en la estructura del Estado, bien sea por la supresión del estado de bienestar, ¿no? O bien sea por la asunción de otra realidad nacional distinta, ¿no? La segunda corriente vendría más del marco de Toni Negri y de las corrientes más de autonomía de origen italiano, o modernas incluso, en otros aspectos, que es el poder constituyente. El marco del poder constituyente, que va un poco con la derivación, digamos, de la superación, mejor dicho, es la continuación lógica de marcos teóricos ya muy antiguos, ¿no?, de la década de los 60, que es lo de la sociedad postindustrial, la superación del trabajo. Es decir, la crisis actual lo que viene a zanjar es la vieja sociedad capitalista heredera del siglo XIX y XX, y estamos en otra realidad distinta. Por tanto, lo que entendíamos como izquierda-derecha queda superado, lo que entendíamos como el motor de la historia, la lucha de clases, queda un poco evolucionado o superado por este concepto de poder constituyente como un poder abstracto, ¿no?, emancipador ex novo de esa nueva sociedad que tiene que salir en el marco de sociedades postindustriales o superadoras del trabajo salarial, es decir, postcapitalista. Y la tercera sería un poco, con el que yo me siento representado, tomar el proceso constituyente como una materialización de lo que es las vías democráticas al socialismo, no en el marco del Estado-Nación, que era propio del siglo XX, sino en el marco de la globalización capitalista, en donde, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, el país de origen, hay un gran debate de la construcción socialista, democrática, pero en marcos de integración regional y una serie, digamos, de herramientas teóricas que no se utilizaban en un principio, ¿no? Y creo, y doy la palabra ya a Alberto, ¿no?, que empezará, que hay que, para ganar esta batalla política, la correlación de fuerzas es fundamental, y para eso hay que tener aliados y claridad en el programa. Para mí el proceso constituyente, ese marco superestructural nuevo, de nuevo tipo, de un Estado de nuevo tipo que nosotros estamos queriendo construir en España, ¿no?, una orientación transformadora, socialista, requiere 4 aspectos. Superar esa mediación del hombre y la mujer con el trabajo y la actividad creativa a través de la propiedad privada. Segundo, toda la defensa del público, porque el capitalismo en el que estamos ahora requiere de marcos hasta ahora no mercantilizados y su paso, digamos, a una esfera de acumulación de capital, es decir, las privatizaciones. Ahí está la batalla del agua, bueno, esto en Madrid no lo conocemos, ¿no? La sanidad, la educación, la cultura, es decir, bienes desmercantilizados que entren en la esfera del capital, por lo tanto, liquidar cualquier posibilidad de construir una sociedad en torno a valores de uso y solo en torno a valores de competitividad del mercado, ¿no? Tercero, el tema de la democracia participativa. Esta, digamos, diferencia histórica del trabajo manual, intelectual, se ve en las sociedades contemporáneas, en mi opinión, de esta manera. Esa diferencia que hay en la sociedad actual, muy oligárquica como la nuestra, en una gran diferencia, en una minoría cada vez más estrecha, con capacidad de decisión, y una gran mayoría social simplemente con tareas de ejecución. Eso se ve tanto a nivel de la empresa como a nivel de la administración, y eso solo se puede superar con un planteamiento democratizador pleno de la empresa, de la administración, la sociedad, que es lo que entendemos como democracia participativa. Y por último, y esto creo que el partido de la izquierda da la clave, y yo estoy muy de acuerdo, que es el tema del ecosocialismo, ¿no? No se puede construir una sociedad en el marco actual, de nuevo tipo, socialista, no superadora del capitalismo, si no se entiende claramente que estamos determinados por un marco físico finito. Y el gran elemento a superar para, digamos, a su vez superar todo el conflicto ecológico a gran escala a nivel mundial que hay, es dominar, controlar y vencer al capital. A través de una planificación que llaman los compañeros del partido de la izquierda, y hablará Sumar, de lo que denominan la democracia económica y ecológica, ¿no? Es decir, la ecología como un valor dominador de capital que nos permite una nueva herramienta de planificación de la economía y de la sociedad, donde el trabajo y el medio ambiente sean el eje de esta nueva sociedad. Y aquí entra también que no se puede construir una sociedad en torno al 50%. Hay que construir una sociedad en torno a la igualdad, con los medios materiales de materialización que permitan el desarrollo de las teorizaciones, digamos, del ecofeminismo, ¿no? Por mi parte nada más, y presentar un poco a Alberto Garzón, ¿no? Y a nuestro invitado François, Alberto Garzón, que
cuando ya seas más famoso que ahora, espero que recuerdes en las entrevistas que el primero que te trajo a Madrid fui yo, que fue a mi barrio, Puente de Vallecas, uno de los barrios más duros y con menos renta y más paro de todo Madrid y en toda España, y ahí se fue ahí en un ciclo que hicimos en 2009, ¿no?, sobre la crisis económica en 2008, y el primero fue Alberto, que era un estudiante en aquel momento, y como nos une una amistad de hace años, pues nada, no olvidé llamarle, ¿no? Alberto Garzón, diputado más joven, como sabéis, dirigente también a la última asamblea de mi organización, Izquierda Unida, que digamos, para que lo conozcáis, digamos, es la expresión política de esa alianza de lo que es el PC con los movimientos sociales de carácter noventayocista, ¿no? Y también del republicanismo español de raíz no comunista marxista. Es decir, ese es el intento que se está construyendo desde Izquierda Unida y avanzar, digamos, hacia otras expresiones como la ecología política. Y luego, mañana François, el Partido de la Izquierda es, digamos, el debate, joder, eso yo lo seguí bastante, ¿no? Además, soy un poco afrancesado. La expresión dentro del socialismo francés, un proyecto socialista para Francia tenía que superar su etapa de inserción orgánica dentro de la socialdemocracia. Y no solo eso, sino ir al encuentro, aparte con el Partido Comunista y las expresiones de la izquierda alternativa, ¿no?, que es la tercera pata del Front de Gauche, proveniente del trotskismo, muy fuerte históricamente allí, desde mayo del 68, sino también dentro de la teoría socialista francesa, que siempre ha sido muy nacional, pero también productivista, de toda la ecología política. Me parece, lo hablaba con Mélenchon cuando estuvo aquí, un debate bastante interesante de renovación del socialismo francés en este sentido. Así que para mí es un placer, lo dejo aquí. He intentado contextualizar para liberar a ellos que hablen de la sociedad, de la coyuntura, que es su misión. Muchísimas gracias.